Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida al segundo día de la feria, de la novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales que organiza el Instituto Matías Romero. Esta mañana estamos transmitiendo desde Facebook Live, la cuenta del Instituto Matías Romero, y para presentar un libro que es realmente pues, un trabajo profundo de investigación, de análisis, de recopilación de una serie de fuentes muy importantes. Se trata del libro del doctor Víctor Kerber Palma, titulado Peligro Amarillo, la sombra de Japón durante la Revolución Mexicana, que abarca un periodo pues, muy especial precisamente de la Revolución Mexicana. La ventaja de este libro es que nos ubica perfectamente desde el título en el lapso histórico en el que vamos a poder disfrutarlo a lo largo de sus páginas. Repito, es una investigación muy sólida que llevó a cabo el autor en distintos archivos, tanto nacionales como en Estados Unidos, como en Japón, a lo largo de algunos años. Me da mucho gusto que podamos presentar esta obra tan importante sobre un tema también relacionado con la historia de México con Japón y también por ahí el papel de los Estados Unidos. Y me da mucho gusto que podamos iniciar en esta presentación dándole la palabra a, bueno, voy a presentar, está con nosotros desde luego el autor Víctor Kerber, está Lourdes Sosa, quien va a ser una de las comentaristas, y está Carlos Almada, a quien le voy a dar primero la palabra para que lleve a cabo su comentario. Lo presento. Carlos Almada fue embajador de México en Portugal y en Japón. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica, profesor de asignatura en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, profesor también en el Instituto Nacional de Administración Pública y en las universidades del Estado de México y de Nuevo León. Ha tenido experiencia como funcionario en los 3 niveles de gobierno y como autor de obras también tiene de México y Japón un libro también muy recomendable, Los 130 años de relaciones diplomáticas de México y Japón, que editó, y, al igual que este libro, el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, estamos ante una persona que tiene pleno conocimiento de causa sobre los dos países que están vinculados en esta obra, y le damos muy cordialmente la bienvenida a Carlos Almada. Querido embajador, adelante, tienes el uso de la palabra. Te agradezco muchísimo, Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, qué puesto más honroso compartir esta mañana con Víctor Kerber, mi amigo, con Lourdes Sosa. Muchísimas gracias. Yo primero quiero felicitar al doctor Kerber, a Víctor, siempre caballeroso, siempre cordial. Su libro, publicado por el acervo histórico de la Cancillería y con el auspicio también del Instituto Matías Romero, es producto de 4 décadas de estudio. Contiene una impresionante cantidad de datos, como ya lo mencionaste, Alejandro, particularmente notable sus fuentes japonesas. Se lee como una narrativa literaria, pero es también evidentemente un trabajo de gran rigor académico. Yo quisiera destacar de entrada que se aleja del lirismo con el cual en muchas ocasiones abordamos las relaciones mexicano-japonesas, un poco como en ceremonias escolares, y nos olvidamos del contexto internacional y hacemos también un tanto caso omiso de los intereses de los diversos actores en juego. Yo encontré en el libro de Víctor 4 hipótesis o tesis básicas que lo sustentan. La primera, originada en el acerto del doctor Lorenzo Meyer,
en el sentido de que es imposible entender la relación bilateral México-Japón sin considerar el triángulo en cuyo ápice se encuentra Estados Unidos. Es obvio que no hay vacíos en el mundo de la política internacional, como en la vida en general. La segunda hipótesis es la rivalidad estratégica que enfrentó en esa época, de 1905 a 1925 en particular, el periodo que trata el libro, la rivalidad estratégica por el control del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Rivalidad que se acentúa después de la guerra hispanoamericana y la ocupación por Estados Unidos de Filipinas, Guam y Hawái. La tercera hipótesis es la influencia de las percepciones y de los símbolos en las relaciones internacionales, también de la propaganda y de los prejuicios. De hecho, la gran lección del trabajo de Víctor es cómo la histeria anti-japonesa, por una parte en Estados Unidos, y por otra parte el ascenso del militarismo y la concepción de la panasiática y de la esfera de coprosperidad llevaron a una profecía autocumplida que fue la guerra del Pacífico o Segunda Guerra Mundial. Una cuarta hipótesis de la mayor importancia es cómo México, dentro de márgenes siempre limitados, pero ejerciéndolos tanto como le ha resultado posible, ha tratado de balancear, de equilibrar sus relaciones internacionales, y el caso de Asia y de Japón es absolutamente determinante. ¿Cuál es el telón de fondo en el cual Víctor Kerber va abordando una larga serie de incidentes, de hechos de la relación bilateral México-Japón? A mi entender, el ascenso de Estados Unidos como la primera potencia económica mundial desde finales del siglo XX, la radicalización de la doctrina Monroe, particularmente con el primer Roosevelt, que ya no es solo política y militar, sino también económica o incluso logística después del corolario Loch. Tercero, las tensiones entre las grandes potencias. Asoma la Primera Guerra Mundial, hay una disputa por las materias primas, las intrigas de Alemania, que querría ver un nuevo teatro de operaciones en el continente americano, distractor de los esfuerzos de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Muy importante para México fue la mutación del patrón oro a lo largo del siglo, particularmente en la segunda mitad del siglo y después de los años 70. Víctor Kerber da unas cifras verdaderamente espeluznantes sobre la caída de los cursos internacionales de la plata, nuestro principal producto de exportación. Y esto explica también el fin de la doctrina Juárez y la política económica porfirista que busca la diversificación de las exportaciones, el regreso a el papel que México tenía en el virreinato como intermediario comercial entre Asia y Europa, el galeón de Manila, que se llegó a convertir en una verdadera obsesión nacional. En México, el porfirismo tardío vivía una crisis múltiple, que era política, que era económica, que era social, también militar por la obsolescencia del ejército federal, y diplomática, particularmente por la competencia que atraía capitales de Gran Bretaña en materia petrolera, la competencia con los Estados Unidos, y también la cercanía
de el presidente Porfirio Díaz y su gobierno con Japón. En México se registraba una profunda niponofilia desde Díaz Covarrubias, Bulnes, Tablada, niponofilia que se manifestaba en todo, en jardines, en el teatro, etcétera, y también que era un contrapunto a la niponofobia norteamericana. En 1910, la revolución maderista, en 1913, la decena trágica con la intervención abierta de Henry Lane Wilson y algunos otros diplomáticos en contra del gobierno electo, también como manifestación de esta doctrina Monroe profundizada en lo económico, entre otras razones por las disputas por las materias primas. Luego el periodo cruento, crudelísimo de la Revolución Mexicana, con Huerta, Carranza, la Convención, Obregón y después la estabilización de Calles. En Estados Unidos, el elemento más importante, la confrontación creciente con Japón por el control del Pacífico, el destino manifiesto, el celo de cualquier intervención o presencia de potencias extracontinentales en el hemisferio occidental, y en California la histeria antijaponesa alimentada por la prensa amarillista, particularmente de Randolph Hearst, que bien recoge Víctor Kerber, y a la natural gelofobia explicable, si se quiere, que recibía a cada oleada de inmigrantes a Estados Unidos. En el caso de Japón se agudizaba por razones de carácter racial, por el éxito de las comunidades japonesas en California y desde luego por este conflicto regional que enfrentaba a Estados Unidos y a Japón. Se vivía un periodo de guerra fría, de paranoia, y esto en Japón agudizaba también el antiamericanismo y Japón se sintió particularmente herido después de haber participado en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados por la expansión norteamericana en la región, por la Conferencia de Washington de 1922 que limitó su poderío naval y muy gravemente por la exclusión de la inmigración japonesa en 1924. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue una profecía autocumplida. Randolph Hearst la anunció desde 1909 en México y los extremistas japoneses, por su parte, hicieron eco y esto desembocó en la terrible conflagración. Algunos comentarios específicos al trabajo de Víctor Kerber es que nos va describiendo la posición de Estados Unidos en relación a Japón en su mutación a lo largo del tiempo. Desde la simpatía con la que vio el Tratado México-Japón de 1888 hasta la histeria absolutamente incomprensible que rodeaba desde el punto de vista racional, por ejemplo, al caso de Bahía Magdalena o a la visita del navío Izumo. Tiene razón Víctor Kerber al decir que el tratado de 1888 ha recibido poca consideración en la historiografía japonesa. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención que en la monumental biografía de Donald King del emperador Meiji, de Meiji Tenno, no hay referencia alguna a
México, a pesar de que en la era Meiji la revisión de los tratados desiguales era la prioridad absoluta para Japón. Tuvo que ser un colombiano, Luis Hernández, quien elaboró una tesis doctoral en Sofía y entró en los más mínimos detalles de la negociación para revelar lo importante que fue. Hay una excepción, sin embargo, importante como precedente, no fue un factor determinante, evidentemente, para la revisión de los tratados desiguales. Hay una excepción, sin embargo, que encontré recientemente, y es una declaración del ministro Koizumi de 2004, que reconoce que el Tratado de 1888 y el Acuerdo de Asociación Económica de 2004 con México fueron factores que cambiaron la política exterior japonesa. En el segundo caso, pasaron de una política comercial multilateral a una bilateral, es decir, a la firma de tratados de libre comercio, y México fue también el primero, si se considera el caso de Singapur como un caso aparte. Quisiera recoger también la aportación que hizo Víctor Kerber en La Decena Trágica, al destacar la relación entre el matrimonio Horiguchi y las familias o la familia en sentido amplio, Madero, que llevó al relativamente conocido, no en sus detalles, protección o asilo que le brindó la legación japonesa durante la Decena Trágica a la familia del presidente defenestrado y asesinado. El nombramiento de Gustavo Madero a Japón, en mi opinión, fue multifactorial. El tema de las armas es sin duda uno de ellos, y es explicable si se considera que el embargo de armas o la venta a uno o a otro de los bandos combatientes, no solamente durante la Revolución, sino también en el siglo XIX, era una forma eficaz de intervención de Estados Unidos a favor o en contra de alguna de las facciones en pugna. Por el deterioro de las relaciones del gobierno de Madero con el gobierno de Estados Unidos, puede explicarse efectivamente la búsqueda de la adquisición de armas en Japón. Huerta jugó la carta japonesa todavía con mayor vigor, dada la hostilidad de Woodrow Wilson, y de ahí la visita de León de la Barra a Tokio y la compra pagada pero frustrada de armas a México para el gobierno dictatorial de Huerta. Nos explica casi en una novela de misterio policíaca, Víctor, cómo México logra, por conducto de Alfredo Pérez Romero, por cierto, hermana de Sara Pérez de Madero, la recuperación al menos parcial de los recursos pagados por Victoriano Huerta y por el gobierno de Victoriano Huerta. Es muy importante subrayar que en 1924, y Víctor lo hace, yo creo que con mucha pertinencia, en el momento en el que Estados Unidos se radicaliza con la exclusión de la migración japonesa, México firma un nuevo tratado que sustituye al de 1888, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, Aarón Sáenz, secretario de Relaciones Exteriores. No conforme con llegar a esta conclusión, Kerber va más allá, llega a la guerra mundial con sus distintas implicaciones, el para mí ineluctable alineamiento de México con las potencias aliadas, la anomalía que en términos históricos significa el estado de guerra con Japón, que a mi entender México trató de no llevar a los extremos, y el paréntesis que fue en una relación antigua
y fructífera que México busca rehacer inmediatamente después de finalizar el conflicto mundial. Aquí termino mis comentarios y reitero mi felicitación muy cordial al doctor Kerber, al acervo histórico, al Instituto Matías Romero, a la Cancillería, por la impresión, la publicación de este libro, que sin duda será un referente y del que podrán desprenderse muchos estudios específicos. Muchas gracias por su atención. Espero, Alejandro, no haberme excedido en el tiempo demasiado. Gracias, embajador, gracias por sus palabras, gracias por este balance tan completo que nos ha hecho sobre la relación entre México y Japón, y ciertamente sobre el trabajo del doctor Kerber Palma, que es un trabajo estupendo. Como bien usted apuntaba, en momentos distintos, pues la relación entre México y Japón tiene estas cúspides muy románticas, como bien decía usted, pues la misión de Horiguchi, la misión de Hasekura, ya conocemos muy bien, en fin, los japoneses que participaron tanto en la Revolución Mexicana como médicos, ¿no?, como diplomáticos, en fin, tiene estos picos muy interesantes que pues no nos permiten ver más allá la profundidad de la relación con Japón, que es una relación que tenemos ya desde el siglo XVII, digamos, entre nuestros territorios, ¿no? Es una relación que bien vale apuntar la mirada y la atención, porque es una relación riquísima, ¿no? Una relación riquísima. Pero bueno, quiero ceder la palabra a nuestra siguiente comentarista. Es un privilegio tener con nosotros a Lourdes Sosa, que, pues como conoce bien el auditorio, es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993. En el exterior ha sido encargada de temas sociales en la Misión de México en Ginebra, cónsul y agregada de prensa y de asuntos culturales en nuestra embajada en Japón, y ha fungido como encargada de negocios en nuestra embajada en Malasia. En la Cancillería ha colaborado en la coordinación de asuntos de la mujer, en las direcciones generales para las Naciones Unidas, para Europa, para Asia-Pacífico y América Latina, y también en la coordinación ejecutiva de la presidencia pro tempore de la CELAC. Así es que no me queda más que, uno, agradecer a mi querido embajador por sus palabras, y dos, ceder a Lourdes el micrófono para sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar al Instituto Matías Romero la grata invitación a presentar el libro de un gran amigo, a quien felicito por la publicación de esta obra indispensable ya ahora sobre la relación de México con Japón. En su presentación, el doctor Almada ya destacó los puntos más importantes de la investigación. Parece que tenemos una lectura muy parecida, coincido con todas sus hipótesis. Y en efecto, el libro refleja el trabajo de décadas del autor, que ha estado estudiando la evolución de Japón, su política interna, su lugar en el mundo, su política exterior, su relación con México. Pero no solo eso. Kerber ha plasmado aquí, además de su trabajo académico, su experiencia personal, sus vínculos y su curiosidad. Creo que por eso dedica especial atención a explicar de dónde surgen los prejuicios raciales y cómo son también usados para construir a un enemigo en tiempos de cambios mundiales y especialmente en tiempos de guerra. Que la obra nace de la curiosidad se nota por la riqueza de la información. Se trata de un libro bien documentado, que refleja una investigación de archivo profunda y profusa, tanto en México como en Japón y Estados Unidos. Todo esto contado con una prosa amena que despierta fácilmente el interés del lector. El título Peligro Amarillo refleja claramente que el libro da cuenta de la hipersensibilidad estadounidense, propensa a interpretar como un riesgo a la seguridad cualquier presencia japonesa. El periodo que abarca va más allá de la Revolución Mexicana. Inicia en 1905 y llega hasta la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Japón se constituye realmente en enemigo y la confrontación transpacífica se vuelve real.
El análisis se da en varios niveles: el de las tendencias mundiales, el de los sucesos nacionales en México, en Japón y en Estados Unidos, el de los eventos fronterizos, estatales, locales en México y el de las historias personales. En el nivel macro o mundial, Kerber nos deja ver la forma en que interactúan las tendencias en Asia, Europa y las Américas. El fin de los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el otomano, el ascenso de Estados Unidos, Japón, Alemania, la estrategia estadounidense de contención de Japón con los tratados de Washington de 1922, que impone topes al crecimiento de la capacidad naval de Japón, y la ley de inmigración de 1924, que impide la migración japonesa y pone límites a la ciudadanía de los que ya se encuentran en ese territorio. Sobre Europa, el libro nos deja ver la ruptura paulatina del equilibrio logrado con el Congreso de Viena y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio en el que cupiera Alemania, la Alemania unificada y en ascenso. Es en este contexto que sirve para entender el interés del Kaiser alemán en mantener a Estados Unidos lejos de la dinámica europea y cómo esto motivó las acciones alemanas durante la Revolución Mexicana, que relata Kerber a lo largo de varios capítulos. En Asia toma en cuenta como contexto la unificación del Japón Meiji, que permitió la modernización del país bajo el lema Fuko-Kukyo-hei, o la meta de lograr una nación próspera protegida por un ejército poderoso, y cómo esto dio lugar a la expansión japonesa en Asia. En China, las potencias europeas que controlaban los puertos tienen cada vez menos capacidad de limitar la participación de los comerciantes estadounidenses. Estados Unidos estaba aumentando su influencia en Asia y Japón buscaba limitar, lo que Kerber describe como la versión japonesa de la doctrina Monroe, y sin lo cual no se podría entender cuál fue la importancia de la renegociación de los tratados desiguales y el papel que tuvo el tratado con México en este sentido. En el nivel de los sucesos nacionales en Estados Unidos, de la lectura queda claro que Estados Unidos decidió que la influencia de cualquier potencia extracontinental en las Américas sería un desafío para su seguridad. Y de manera destacada, cómo se fue extendiendo el prejuicio racial en contra de los japoneses en California principalmente. En México nos habla de la etapa convulsa, la falta de unidad y del proyecto común, nos refleja claramente cómo estos elementos tienen a México como un país vulnerable. Las razones y motivaciones de cada facción o movimiento para buscar reconocimiento internacional, apoyo político, suministros para la lucha armada y finalmente la conformación de una identidad nacional con un fuerte componente de defensa de la soberanía frente a Estados Unidos. Esta es la evolución de México que Kerber nos deja ver en su libro. En Japón, la destrucción del periodo de la democracia multipartidista y el ascenso del régimen militar. Si describimos el libro a lo largo de sus capítulos, en el primer capítulo nos explica las ideas de superioridad racial que prevalecían a principios del siglo XX y que tenían las expresiones particulares en la concepción del peligro amarillo y la idea de la raza blanca como aquella que tiene el deber de civilizar a las demás. El papel de los periódicos estadounidenses, su importancia para generar suspicacia en contra de Japón y rechazo de los japoneses. En el capítulo 2 podemos ver México y los tratados desiguales, el papel que tuvo Matías Romero como empresario en el Soconusco, su interés en un ferrocarril en Tehuantepec, su llegada a Washington y cómo va en una buena labor diplomática trabajando y gestionando con los intereses de Estados Unidos, teniendo muy buen conocimiento de lo que se jugaba en el mundo en esa época. En el capítulo 3 nos hace conscientes del valor estratégico de la península de Baja California en un momento histórico en el que tanto Japón como Estados Unidos están fortaleciendo su capacidad naval en el Pacífico. En el siguiente capítulo se relatará el fin de las concesiones carboníferas y de los permisos de practicar tiro que habían sido dados a estadounidenses en la bahía de Magdalena y el rumor
de que México había vendido la península a Japón, a lo que sigue la movilización de 20,000 efectivos estadounidenses a la frontera con los acorazados. El capítulo 4 está dedicado a Madero. Empieza relatando la antipatía contra los chinos que se despierta en la huelga de Cananea debido a que los mineros de este origen estuvieron del lado de los dueños de las minas en lugar de los trabajadores, y como esto constituye un antecedente de la masacre de chinos en Torreón a manos maderistas, y como el activismo antichino de los Flores Magón se va uniendo con los intereses de sindicalistas igualmente prejuiciosos contra los asiáticos en Estados Unidos. Creo que uno de los eventos que está relatado con más pasión en el libro es la decena trágica y el papel que tuvo Japón en aquella época. Destaca en varios momentos del libro la instrucción que tenía de Gai Musho del Ministerio de Relaciones Exteriores, el encargado de negocios Horiguchi, de, por un lado, mantener la interlocución y el reconocimiento al gobierno de Huerta, y no obstante ello, sin que esto sea una contradicción, otorgar el asilo diplomático a la familia como en práctica diplomática correspondía. El evento todos los eventos relacionados con la venta de armas, la negociación de Gustavo a Madero para poderla lograr, que ya el embajador Almada ha relatado, son también profusamente detallados en el libro. El capítulo 5, Huerta y todas las peripecias por la falta de reconocimiento, el cambio en Estados Unidos, la llegada de Woodrow Wilson y cómo esto le da un giro a la política de Estados Unidos, tanto con México como Japón. Y el capítulo 6, los nacionales japoneses con Villa, con Carranza, para llegar ya en el capítulo 7 a la Segunda Guerra Mundial, con la nacionalización del petróleo y de qué manera el bloqueo estadounidense no dejó más remedio que vender petróleo a Alemania, a Italia y en menor medida a Japón. En resumen, Estados Unidos veía amenazas en la migración japonesa, que creo que está muy bien hilvanada en el libro, la migración como un hecho que se daba en esa época, que tenía mucho que ver con la colonización y cómo la migración china y japonesa van teniendo un lugar especial en México. Una manera en la que se puede relacionar con lo que sucede en la actualidad es la forma corresponsable en que la migración debe ser tratada, en virtud de que cuando se cierra la puerta en Estados Unidos, la migración tiende a pasar más por México, cosa que no ha cambiado en la actualidad. La cuestión de Bahía de Magdalena como un puerto para barcos japoneses, las minas carboníferas y la venta de armas japonesas a México, que son los tres elementos que en el libro se van siguiendo a lo largo de toda la narración, como lo que Estados Unidos podía ver como un elemento de importancia que podía implicar la seguridad de ese país. Hasta que, con la Segunda Guerra Mundial, México se coloca del lado de los aliados y se deja de ver el fantasma japonés en la presencia mexicana. En conclusión, por todo lo antes expuesto, me parece que se trata de una lectura muy recomendable para internacionalistas, diplomáticos, estudiosos de Japón, interesados en la historia del siglo XIX y principios del XX, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana y de las relaciones de Japón con Estados Unidos, de Estados Unidos con México y de México con Japón, entre otros temas. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, Lourdes. Agradezco mucho tus palabras, también por el balance importante sobre el trabajo de Víctor, que a mí, bueno, me lo han hecho llegar tarde, ahí voy más o menos avanzando en el texto, se me ha hecho interesantísimo. Y en lo que voy siempre me da una impresión de
pues ser digamos, la otra parte de la moneda de un libro anterior que leímos siempre con mucho gusto, que era La Guerra Secreta en México, de Friedrich Katz, ¿no? Es decir, revela, como lo hacía Katz en su época, cuáles eran los intereses en juego, cómo México estaba como parte en el tablero internacional, ¿no? De los intereses internacionales de las grandes potencias, y cómo en México se jugaban esas fichas tratando de influenciar a nuestro país para tener un acercamiento o de alejarlo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces me ha hecho muy interesante en lo que llevo un poco, noto esos ecos en la obra de Víctor. Ciertamente la Revolución Mexicana es un momento álgido en presencia japonesa y en interlocución, digamos, ¿no? De actores. Repito, el caso de Horiguchi, que en 1934 le dieron el Águila Azteca por su intervención en el caso de la familia Madero, y de Álvaro Obregón, ya después, en 1923, con las acciones de México por el terremoto, el gran terremoto de Kanto, en fin, hay momentos importantes de esta relación del que hay ecos en este libro de Víctor. Pero quiero ceder la palabra, por supuesto, al autor de este volumen, el doctor Víctor Kerber Palma, que actualmente se desempeña como colaborador del señor secretario de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Sofía, en Tokio, Japón, y cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey. Entre 1993 y 96 fungió como cónsul general de México en Osaka, y entre el 2006 y el 2010 fue coordinador de asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la administración del licenciado Ebrard. Ha colaborado como articulista en diversos medios y es autor de libros sobre la historia de Asia-Pacífico. En el 2006 obtuvo el premio Berta Ulloa, que otorga la Secretaría de Cultura de México por el trabajo que ahora nos honramos en presentar. Y sin más preámbulos, pues cedo la palabra a nuestro querido Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, David. Agradezco desde luego al Instituto Matías Romero, a los organizadores de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales, que es el contexto en el que se está presentando este libro, y al director del instituto, Alejandro Alday. Desde luego, un reconocimiento muy especial a mis presentadores, el embajador Carlos Almada, la maestra Lourdes Sosa Márquez. Ambos son conocedores de esta relación entre Japón y México, pero no solamente conocedores, sino han sido protagonistas de episodios de las relaciones más contemporáneas, y por ese motivo me siento muy halagado porque sé que son personas que conocen y que sus observaciones son muy valiosas. El antecedente del libro es directamente la tesis que presenté, la tesis doctoral, que en su origen presenté al Colegio de Michoacán hace algunos años. Y bueno, es un libro derivado de esa tesis, aunque hay modificaciones que hice precisamente para este número, para esta ocasión. Desde muchos años atrás comencé yo a juntar material sobre este particular, sobre México y Japón durante la etapa de la Revolución Mexicana. Yo sentía que había un vacío de conocimiento sobre qué pasó en estos años. Yo lo ubico entre 1905 y 1925, el libro, aunque estrictamente no, 1905 todavía es el Porfiriato, pero aunque hay obra muy valiosa que analiza las relaciones durante el Porfiriato, que analiza las relaciones contemporáneas, y recientemente también hay
hay artículos, libros que han salido sobre la actuación de México durante la guerra y las relaciones con Japón. Yo sentía que todavía entender bien la etapa de la Revolución Mexicana tenía que hacerse de alguna manera. Había una serie de preguntas que estaban en el aire, que yo mismo me hacía, como por ejemplo, ¿por qué Porfirio Díaz, después de haberse entrevistado con el presidente Taft en octubre de 1909, pocos meses después, Taft ordena la movilización del ejército norteamericano a la frontera con México, e inclusive con la movilización de acorazados en las dos litorales de México, sobre todo el Pacífico? Esto era un cabo suelto que no me satisfacía del todo. Bueno, había algunas argumentaciones, pero yo sentía que algo había de fondo en eso. Luego cae Porfirio Díaz, entra el presidente Madero, y había otra pregunta ahí. ¿A qué se debía el encono que tenía el embajador enviado por los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, contra el presidente Madero, siendo él un personaje que además había sido forjado en la Academia Norteamericana, que es un tipo con una visión internacional, con una disposición inclusive muy especial para continuar en buenos términos la relación con Estados Unidos? ¿A qué se debía que el embajador Henry Lane Wilson, de nefasta memoria, por cierto, pero por qué se enconó tanto contra el presidente Madero? Otra pregunta, llega Victoriano Huerta y empieza Victoriano Huerta a halagar de una manera muy especial al embajador, bueno, al representante de Japón en ese momento, que era Horiguchi. Y Horiguchi, a su vez, pues tiene este dilema de que por un lado tiene que cumplir con su misión diplomática, continuar con su labor de reconocimiento al gobierno de facto, y por otra tiene en su domicilio, en su casa, en la legación de Japón, a la familia Madero, buscando apoyo y asilo que gentilmente y de manera reconocible el gobierno de Japón, por conducto de Horiguchi, le estaba dando. Pero había algo también ahí que me inquietaba a mí, saber qué es lo que estaba pretendiendo Victoriano Huerta con respecto a Japón. Luego vienen otros episodios, el telegrama Zimmerman, aquel famoso telegrama que, por cierto, Frederick Katz desarrolla ampliamente, y hay otros análisis. El telegrama en el cual Alemania le propone a México una alianza en el contexto de la Primera Guerra Mundial para avanzar y para incluso invadir los Estados Unidos. Eso es lo que se infería. Pero hay un adendo en ese telegrama. El adendo dice: le pedimos a usted, presidente Madero, presidente Carranza, que consulte a sus amigos japoneses, básicamente es lo que dice, sobre la posibilidad de sumarse a esta alianza. ¿De dónde sacaban los alemanes que Carranza tenía una amistad especial con los japoneses? Eso era algo también que no se había dilucidado suficientemente. El episodio del presidente Obregón también, ofreciendo un apoyo muy espléndido, por cierto, después del terremoto de 1923 a Japón. Y finalmente la política petrolera de México, ya con el presidente Cárdenas, donde México tenía que jugar un doble papel. Por un lado, robustecer el nacionalismo revolucionario derivado de la expropiación petrolera. No tenía un antecedente, desde luego, pero por un lado era eso, y por otro lado tenía que proveer a las fuerzas del eje, Alemania, Italia y Japón, de petróleo.
Entonces ahí había una serie de cabos sueltos que traté de ir hilvanando en este libro que se está presentando. La respuesta general que yo doy, que es una hipótesis amplia, es que definitivamente existía, como siempre ha existido en los Estados Unidos, un temor latente de que una gran potencia pudiera estarse involucrando en el terreno que pertenecía a los Estados Unidos, voy a decirlo así, en el patio trasero de los Estados Unidos, que era México. Y en aquellos tiempos, con la doctrina Monroe en su apogeo, pues era todavía más sensible la actitud de Washington. Entonces, bueno, pues ha habido estudios, efectivamente, Frederick Katz, el propio Lorenzo Meyer, a quien me honró con el prólogo de este libro, y por ahí hay un estudio también de Daniela Spencer más adelante, sobre cómo las sospechas en torno a Rusia, la Rusia bolchevique y después la Unión Soviética, fueron los nuevos fantasmas, las nuevas sombras que estaban presentes en México. Bueno, pues me dediqué a ver que Japón también era uno de estos actores, un actor muy significativo. Ese es el elemento, la hipótesis central del libro. Japón era un actor, si no directo, sí un actor que estaba en la presencia de la opinión pública norteamericana y también de muchos políticos, incluso de senadores y hasta más arriba, ¿no? Presidentes que sospechaban que Japón algo quería hacer en México, y a la luz de la época convulsa que era la Revolución Mexicana, se sospechaba que Japón estaba, si no participando directamente, que sí había quienes creían que varios revolucionarios mexicanos, zapatistas, villistas, etcétera, eran en realidad japoneses disfrazados de mexicanos. Pues por lo menos Japón estaba financiando de alguna manera, o algo pretendía. Esta idea de que había una alianza sospechosa, que habían estado escondiendo tanto Madero, bueno, desde Porfirio Díaz, Madero, Carranza, todos habían pretendido establecer una alianza secreta con Japón para invadir a los Estados Unidos. Bueno, eso está en el fondo de todo el libro. Esto se lo comenté en algún momento al profesor Lorenzo Meyer, y fue él quien inicialmente me dijo, oye, pues esto merece ser analizado, escrito de una manera especial, y eso fue lo que me indujo a investigar sobre el tema, aprovechar el material que había recopilado para sacarlo a la luz. El método que yo descubrí que era el más apropiado era pues seguir el curso de las potencias del momento, este juego de poderes que es muy propio del realismo político en relaciones internacionales, pero con una adición, que además hay realistas políticos que lo analizan, que es cómo las percepciones juegan un papel especial. Es un juego de percepciones muchas veces y no de realidades. Y esta es la gran paradoja, ¿no? El realismo político se basa a veces en irrealidades, y las percepciones son eso. La idea de que algo hay detrás. Y eso ha estado alimentando al dominio de los grupos gobernantes en Estados Unidos durante años. Si no es Japón, bueno, fue la Unión Soviética o fueron los terroristas islámicos, pero siempre hay alguien atrás que está moviendo las cosas para poder cambiar la situación en los Estados Unidos, o el curso natural que creen los Estados Unidos que tienen hacia la democracia, las libertades, etc. Bien, pues efectivamente este trabajo obtuvo un premio en 2016, y en 2020, poquito antes de que estallara el tema de la pandemia, tuve una conversación
con el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, y le comenté, le dije, mira, aquí hay un tema que a mí me ha apasionado y que tengo ahí un escrito. Fue él el que me dijo, pues sácalo, vamos a publicarlo, y puso a disposición los recursos, el apoyo del Archivo Histórico Diplomático. La doctora Laura Moreno, que es la directora del archivo, fue muy gentil al recibirme, y debo un reconocimiento muy especial al equipo que está en el Archivo Histórico Diplomático, porque a pesar de la pandemia, se empeñaron en hacer su chamba y sacar el libro que ahora está en manos de ustedes, que ha salido a la luz. Voy a concluir ahí, porque queda muy poco tiempo, pero desde luego agradezco a quienes han estado presentes. Me pongo a disposición si es que hay alguna cuestión que quisieran que se aclarara. Muchísimas gracias, Víctor. Agradezco tus palabras sobre la presentación de esta obra magnífica que abunda sobre lo ya publicado por, como bien dices, el Acervo Histórico Diplomático, que desde 1923, cuando Genaro Estrada empezó las publicaciones, dedicó alguna atención ya al Japón, ¿no? Publicó, déjame ver si aquí tengo bien mi apunte, México y Japón, historia sobre las relaciones políticas y comerciales, es de 1923, este libro, fíjate. México y Japón en el siglo XIX, también otra obra por ahí de los años 80. Bueno, y ciertamente la más reciente de nuestro querido embajador Almada, que es México y Japón, 130 años de relaciones diplomáticas. Pero esta obra tuya abarca un periodo muy interesante que no se había tratado, o se había tratado un poco más por encima, ¿no? De los otros textos que había publicado la Cancillería. Entonces estoy muy orgulloso de que el acervo lo haya hecho. Es que felicidades nuevamente por eso. Aquí nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales tienen algunas preguntas que, si no tienes inconveniente, los voy a plantear. Gabriela Granados nos pregunta que si esa paranoia estadounidense por el peligro japonés en su relación con México, sea esto por su alianza o ubicación geográfica, se ha superado ya totalmente. Esa es su pregunta. Muchas gracias a Gabriela Granados por esta pregunta. Bueno, increíblemente, en los años 80, volvió a aparecer Japón como una sombra en las relaciones de México y Japón, entre México y Estados Unidos. O sea, Japón volvió a ser otra vez un elemento de temor, ya no tanto por la posibilidad de una alianza estratégica como en el pasado, pero sí por la presencia de maquiladoras japonesas en la frontera. Se volvió hay por ahí toda una literatura, ¿no? Había un temor de que los japoneses estaban tratando de penetrar en la academia y en el mainstream norteamericano para socavarlo desde adentro. Y esto increíblemente en pleno siglo XX, pues parecía inverosímil, pero se dio. Y no nos vayamos más lejos. China es ahora el gran temor de los Estados Unidos. Es el nuevo fantasma que está asolando, que está tratando de penetrar en distintos aspectos para socavar a los Estados Unidos. Entonces, ahí continúa todavía la historia. Gracias, Víctor. Tengo aquí otra pregunta de Javier García, que dice, quisiera preguntarle si la relación México-Japón puede reflejar la relación con América Central, incluyendo al Caribe, con Cuba incluida, y del sur, o puede verse como una excepción, como una relación aparte. Tal vez la consejera Lourdes Sosa, que ha llevado los temas de Centroamérica, podría aportarnos algo al respecto.
Desde el punto de vista particular, sobre todo en la época que estudié, México era un caso singular. Hay algunos episodios donde Centroamérica juega un papel, Nicaragua, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, etcétera, pero yo prefería que a lo mejor Lourdes nos puede ilustrar un poco más por sus conocimientos tanto de Japón, Estados Unidos y Centroamérica. No sé si Lourdes quieres decir algo. Sí. Lo primero que me viene a la mente, lo más relevante en cuanto a si vemos este triángulo México, Japón, Centroamérica, es la cooperación. Ha habido desde los años 90, desde que existe el programa en Mesoamérica, desde que era, bueno, desde sus antecedentes, hay proyectos triangulares de cooperación en los que JICA participa dando los elementos tecnológicos y gran parte de lo financiero, y con los conocimientos técnicos de especialistas mexicanos se llevan a cabo acciones en Centroamérica. Cuando la CEPAL anunció el Plan de Desarrollo Integral con el que se buscaba aprovechar esta experiencia de unos 30 años que tiene México cooperando con Centroamérica para poder también influir de manera positiva en el desarrollo y con ello limitar o reducir la necesidad de la gente a migrar. También, entre los donantes y las agencias de cooperación interesadas en participar estaba también la JICA y la cooperación japonesa. Eso es lo que creo que hay de manera muy concreta en si queremos ver una mirada japonesa hacia este lugar del mundo en el que México y Centroamérica, que finalmente tenemos una relación de vecindad que incluye todos los temas internésicos de migración, seguridad y desarrollo, en el que seguramente hay algo más que a mí se me escape por el momento. Gracias, muchas gracias, Lourdes. Alfredo Enríquez nos pregunta que ¿por qué la relación con Japón tiene durante la Revolución tanta importancia para México, por ejemplo, con el nombramiento de Gustavo Madero o de Félix Díaz como representantes en Tokio? Si mal no recuerdo, Félix Díaz nunca llegó a ser embajador allá o representante, ¿no? Se le nombró por el gobierno de Huerta, pero no recuerdo si llegó. Bueno, en el libro se aborda el papel que desempeñaba Gustavo Madero como hermano del presidente, pero también como empresario y también como diputado que era en aquellos tiempos. Hay algunas cuestiones que todavía no quedan claras, pero aparentemente el presidente Francisco I. Madero quería un poco hacer que su hermano se saliera del escenario político que estaba ya muy corrompido, se dice, lleno de rumores. La figura del presidente y también la de Gustavo Madero fueron pues muy golpeadas en aquellos años. Entonces, en cierta medida, el presidente Madero quiso que su hermano saliera un poco de ese contexto, pero también por el tema de las armas, o sea, la provisión de armas era importante, y en quién mejor que Gustavo Madero para poder negociar esto, ¿no? Era algo de absoluta confianza para el presidente. En el caso de Félix Díaz, pues él simplemente fue enviado por Huerta para continuar con este proceso, y no llegó efectivamente. Hay una serie de situaciones anómalas que llevaron a Félix Díaz a irse por otro lado. Él tenía una ambición política propia. Huerta casi que lo quería sacar del país para que no hiciera mucho ruido, pero
Félix Díaz regresó. No sé si el embajador Almada, dado que conoce muy bien el momento histórico de los Madero, y no sé si el tiempo lo permita, pero creo que algo puede aportar al respecto. Sí, muy rápidamente, hay que recordar que el presidente Porfirio Díaz designó a su propio hijo, Porfirio Díaz Ortega, para ir como enviado especial, no ministro plenipotenciario, sino como enviado especial para agradecer la destacada presencia japonesa en las fiestas del centenario. Yo tengo la hipótesis, solo es eso, de que uno de los elementos que consideró Francisco I. Madero fue guardar simetría con esta designación de don Porfirio y mantener fluidas las relaciones con Japón. Está desde luego el tema extraordinariamente caldeado que se vivía a principios de 1913 con el bloque renovador. Gustavo era más impetuoso y más radical también que su hermano Francisco. Había dirigido algunos grupos, no de choque, pero sí de defensa de la revolución, que le habían generado ataques muy fuertes, sobre todo de la prensa de la época, particularmente de El Imparcial. Creo que todo esto se conjuga, como el tema de las armas, que es una constante, por cierto, se conjuga para este nombramiento, que todos sabemos termina en la gran tragedia de la Ciudadela. Yo quisiera velozmente agregar que Valeria Cepeda, investigadora del ITAM, señala, cambiando de tema rápidamente, doctor Kerber, como una de las razones del encono de Henry Lane Wilson, los vínculos de Henry Lane Wilson con la familia Guggenheim, dueña de Asarco, y la preocupación que ellos tenían por la competencia de la industria minera de Torreón, propiedad de don Francisco Madero Hernández, presidente, padre del presidente. Y también el tema del guayule, que inquietaba a la familia Rockefeller y que era una materia prima básica para la fabricación de neumáticos. Creo que estos elementos, más allá de los psicológicos y de los personales y del carácter de Henry Lane Wilson, pueden ayudar a explicar desde la óptica de Valeria Cepeda, y yo la comparto, este encono terrible que desemboca en la decena trágica y en el crudelísimo asesinato del presidente y del vicepresidente. Por lo demás, la constante es la misma, la búsqueda de una cierta autonomía de México en las relaciones, particularmente con Asia, en relación a Estados Unidos, sin llegar nunca al conflicto. Gracias, Víctor. Gracias, embajador. Gustavo Cabrera dice aquí una pregunta. Víctor, cuando se declara una comunidad en Namoto, fuera de Japón, a una población japonesa, ¿podríamos decir que se convierte en un mecanismo de defensa o de no agresión social a esa comunidad? ¿O diferentes visiones de lo que los originarios ante una comunidad extranjera nueva? Es todo un tema. Le agradezco mucho a Gustavo Cabrera su pregunta, pero es un tema muy, muy amplio. Desarrollo algo en el libro, porque la colonia Enomoto, que se estableció en Chiapas, tiene su propia razón de estar y tiene mucho que ver con una utopía que tenía entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeaki Enomoto, quien, derivado de su propia historia, él empezó siendo un opositor del gobierno de Meiji, luego se suma a Meiji, pero trae la idea
de que en algún lugar como en Japón se estaba perdiendo ya el espíritu samurái, incluso por orden del propio emperador, desaparecieron los samuráis como clase. Hay muchos de ellos que quedaron un poco lesionados, entre ellos era Enomoto. Entonces Enomoto tiene la idea de que en algún lugar del planeta se puede reproducir a Japón a pequeña escala, pero para preservar el espíritu del Bushido samurái, o sea, de la forma de visualizar al mundo de los samuráis. Y elige México, elige Chiapas. Allá hay otra pregunta. O sea, si a nosotros ahora, siglo XXI, todavía nos parece que la distancia entre Japón y México por el Pacífico es una distancia considerable, a pesar de los avances en las telecomunicaciones, y aún en estos tiempos nos parece que Chiapas es una parte de la geografía nacional que ha quedado relegada, distante del centro neurálgico de México. Imaginemos esto a finales del siglo XIX. ¿Cómo se le ocurre al señor Enomoto mandar a un grupo de japoneses a fundar un nuevo Japón en una geografía tan apartada, tan agreste también, como era Chiapas? Este es el trasfondo de la colonia Enomoto. No quisiera yo meterme mucho porque me apasiona mucho el tema también, pero desde luego que es algo. Esta colonia estuvo ahí, fue próspera, logró grandes cosas. Yo hasta en algún episodio del libro digo, si Mao Zedong hubiera visto cómo funcionaba la comuna Enomoto en Chiapas, se hubiera inspirado para sus propias comunas en China, porque era perfectamente igualitaria, ¿no? Todo era para todos, etcétera. Pero bueno, pues esto es todo un tema que dejaremos para otra ocasión. Gracias, Víctor, muchas gracias. Laura Padilla nos pregunta que si el embajador Horiguchi es el mismo que el poeta. Le cedo la palabra al embajador Almada, porque él sabe muy bien. No, muy generoso, mi querido Víctor. Daigaku Horiguchi no fue embajador, ni siquiera era ministro cuando estaba en México, era solo segundo secretario, pero sí era encargado de negocios. Su hijo, Kumaichi Horiguchi, tuve un lapsus. Kumaichi Horiguchi, el padre. Por cierto, de origen samurái, nacido en la ciudad de Nagaoka. Su hijo, Daigaku, es el famoso poeta, estuvo en México en la Decena Trágica, estaba afectado de tuberculosis. Es uno de los grandes personajes de la vida cultural japonesa del siglo XX, tanto por su carácter de poeta como por haber sido un gran traductor del francés al japonés y viceversa, de los grandes autores de su época. El personaje recordado en Japón por el público en general es Daigaku, es un poco un Sabines japonés, en tanto que su padre solo es recordado en los medios enterados, informados, a pesar de su vastísima obra literaria, como el enviado samurái, como el diplomático samurái, pero olvidado por la gran mayoría de la opinión pública. Son mis comentarios. Gracias, Víctor, por dejarme el uso de la palabra. Solo agregaría una cosa, embajador. Es gracias a Kumaichi Horiguchi que tenemos también una relatoría de hechos de este tiempo, de la Decena Trágica. Sí. Describe en un diario personal que se ha publicado inclusive en español, sí, cada momento, cada situación, qué estaba pasando, y esto para la historiografía de estos años es un material valioso, muy valioso.
Coincido absolutamente, es más conocida la obra de Márquez Sterling, pero la de Horiguchi, rescatada por azares de la vida ya en este siglo, es una aportación fundamental, y cada una de las piezas de lo que dice Horiguchi, Kumaichi Horiguchi, coincide exactamente con lo que dijo el cubano. Hay algunas diferencias con el chileno Evia, pero los tres son los que protegen a la familia Madero, protegen al presidente Madero, cuidan la soberanía de México frente al eje que integraban esencialmente Henry Lane Wilson, ese sí embajador, y von Hinze, el representante alemán, que intervinieron de manera brusca, desconsiderada, y provocaron o ayudaron a provocar el estallamiento de la Revolución Mexicana en su etapa más cruenta y el fin de la experiencia democrática maderista. Gracias, gracias, embajador. Tengo una última pregunta, a ver si nos da tiempo todavía, de Fernanda Saldívar. Dice, el papel de Matías Romero para abrir las puertas de Asia con el Tratado de 1888 y cómo esta experiencia ayuda a México a abrirlas con China. Otro tema y muy abundante también en datos. Matías Romero, quien le da el nombre al instituto que nos cobija el día de hoy, es un personaje de muchas facetas. Era un diplomático además muy avesado, pero también era un hombre de empresa. En aquellos tiempos, muchos liberales como él, pues, tenían esta idea de la libre empresa, de abrir espacios y órdenes en las economías para progresar. Entonces, Matías Romero tiene esta doble faceta de ser diplomático, ser político, bueno, político-diplomático, y alguien que tenía especial interés en hacer empresa. Entonces, una de sus motivaciones para abrir horizontes de trabajo o líneas de comunicación y de comercialización con Japón y China es precisamente esta faceta de empresario que tiene Matías Romero. Matías Romero inclusive había sido un lector de Confucio y de las enseñanzas de Confucio, estaba apasionado con eso, porque para su visión personal, esa forma de pensar del confucianismo chino era lo que se necesitaba adaptar en México, ¿no? Un orden muy específico, con jerarquías, etcétera. Pero eso lo dejo a un lado. Lo que es interesante es que él piensa en Japón y China como pivotes también para equilibrar las relaciones internacionales de México. Es uno de los precursores de esta idea de que Japón y China pueden ser las alternativas para no depender demasiado de Estados Unidos. Entonces tiene muchas facetas. Como digo, nunca pudo ir a Japón. Se quedó en San Francisco en una ocasión a punto de tomar el buque que lo llevaría a Japón y no pudo. Pero quedan testimonios. El señor era pródigo en redactar cartas, le escribía a todo el mundo. Entonces, ahí hay testimonios en el archivo Carso, por ejemplo, tiene mucho de esto, donde Matías Romero explica por qué le interesa tanto el Oriente. Gracias, Víctor. Pues no me resta más que informar a quienes nos acompañan en las redes sociales, en Facebook y las demás, que hemos publicado las bases para una dinámica para regalar uno de los libros que nos donó el Acervo Histórico Diplomático.
Las bases están publicadas en Facebook y en Twitter, así que si quieren seguir las instrucciones, pues por ahí pueden hacerse acreedores a un ejemplar. Para quienes no tengan la fortuna de llevárselo, pues el ejemplar está disponible en la librería Ignacio Mariscal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en el edificio central de la Secretaría, ustedes lo conocen, en Plaza Juárez número 20, planta baja, frente a la Alameda Central, el hemiciclo Juárez. Está la librería ahí donde encontrarán este y los demás libros publicados por la Cancillería. Por cuestiones de pandemia y demás, la librería estará abierta el 6, el 7 y el 8 de octubre, todo el día, y bueno, de 10 a 14 horas más bien. El precio del libro es de 343 pesos, pero en estos días que acabo de mencionar, 7 y 8 de octubre, estará en 240 por si lo quieren adquirir con este súper descuento. ¿Ok? Y pues un anuncio más es que hoy en la tarde seguiremos con la cuarta presentación de esta novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Toca el turno al título de Relaciones México-Estados Unidos 2021, un punto de transición, de la autoría de la embajadora Olga Pellicer, y estarán como comentaristas Guadalupe González y Rodrigo Chacón. Modera nuestro director Alejandro Alday. Entonces los invitamos con muchísimo gusto a que se nos unan. El calendario, el programa de la feria está publicado en la página del Instituto Matías Romero. Y pues si no hay otro comentario, no me queda más que agradecer de todo corazón a mi querida Lourdes Sosa por sus comentarios y su participación. El queridísimo embajador Almada, muchas gracias por tomarse el tiempo. Un gran abrazo. Y por supuesto al autor, a Víctor Kerber Palma, por sus comentarios, por su obra, por su tiempo y su dedicación al tema, y ciertamente por haber preferido a la Cancillería para publicar este magnífico libro. Les agradezco muchísimo. Gracias, David. Y a todos los que nos siguen también, un saludo muy cordial, muy agradecido, y pues espero verlos en la tarde. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.